eso vamos a hablar en un ratito. Queremos arrancar con la información política del día. Ustedes lo saben, lo escucharon en Todo Noticias y en los medios en general durante el día de hoy. La situación en el sur, en la Patagonia Argentina, es crítica, es grave, es preocupante, nos interpela. Hay lugares en el sur donde no hay control del territorio y eso es grave. ¿Por qué pasa? ¿Por qué hay un grupo de mapuches que se sienten impunes, Lu, de alguna manera? Porque avanzan, digo, hace muchos años, mantienen controlados territorios, por ejemplo, en la parte de Villa Mascardi, y no pasa nada. Es más, acaban de incendiar un club nuevamente en el Bolsón, coparon la municipalidad. Vamos a charlar con Gonzalo Sánchez, que sabe muchísimo de la historia mapuche, y con el senador Alberto Bretilnec de Río Negro. Los dos conocen y sienten, me parece además, como en carne propia este conflicto. Conocen profundamente esto, probablemente más que muchos de todos ustedes que están viendo y nosotras que estamos acá. Y nos pueden dar una dimensión de por qué. Porque hoy pasó algo que es muy grave, por lo menos para mí es muy grave, que es que el presidente sienta que ese conflicto es un conflicto de la provincia. Más allá de la discusión legal sobre si por la ley de seguridad interior le corresponde o no intervenir a la nación, lo cierto es que está pasando algo, como dice Maru, que es muy preocupante, es muy grave, y lo que se ve es que tanto desde la justicia por imposibilidad, por incapacidad, como desde la política, y ahí se abren las preguntas. La fiscal renunció, Lu. La fiscal del caso más emblemático, que es el de la toma de Villa Mascardi, renunció porque dijo que no la respaldan. Renunció una fiscal por esto y una gobernadora, la gobernadora actual de la provincia de Río Negro, pidió ayuda y dijo: no les estoy pidiendo un favor. Acá está pasando algo grave, hay ataques terroristas, de eso estamos hablando. Hay más de 100 expedientes en la justicia. Tenemos a, les decía, Alberto Bretilnec, senador nacional por la provincia de Río Negro, y Gonzalo Sánchez. Arrancamos con Bretilnec. Buenas noches, gracias por atendernos, Bretilnec. ¿Cómo están ustedes? Un gusto compartir estos minutos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué el gobierno nacional no se quiere meter en este conflicto? ¿Por qué no hace nada? Creo que es una actitud y una decisión de minimizar el tema y de pensar de que este es un conflicto de inseguridad pública tradicional y normal, como pasan en tantas circunstancias, y no asume que es un conflicto mucho más profundo, de carácter internacional, donde hay un esquema totalmente definido, es decir, la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, es una derivación o una gemela de lo que es la coordinadora Arauco-Mayeco de la Araucanía chilena. ¿Qué tienen estas organizaciones de particular? Le doy un dato: en la provincia de Río Negro existen 103 comunidades de pueblos mapuches, como puede pasar en Chubut o como puede pasar en la hermana Neuquén. Ahora, esas comunidades tienen vínculo con el Estado, de escuelas bilingües, de trabajar junto a la cuestión de la ganadería ovina, por ejemplo, o de, en algunos casos, aspectos turísticos, o inclusive hasta la posesión de las tierras. La particularidad de la RAM y la coordinadora chilena es que ellos consideran que la Patagonia, por lo menos en esta zona, es territorio ancestral mapuche, por lo cual reniegan y rechazan lo que es la nación argentina. No la reconocen, Bretilnec, nuestra constitución, rechazan nuestros símbolos patrios, rechazan la propiedad pública, la propiedad privada, y no aceptan ningún tipo de vínculo, de diálogo y de negociación con ninguna autoridad porque la desconocen. Entonces, el problema no es un problema, con todo respeto, y con el dolor y la gravedad que tiene la pérdida del Andino, o la pérdida del centro de informes turísticos, o una máquina de una empresa constructora. El problema es mayor que la cuestión vandálica o de destrucción o de daño que se produce. El problema es el desconocimiento de la nación argentina como organización institucional en esta zona. ¿Por qué nosotros decimos y le planteamos al gobierno nacional que este es un tema de alcance nacional y federal? Porque lo que se discute es mucho más que algunas cuestiones menores. Es decir, no es un tema del Bolsón, de la gobernadora o de la provincia de Río Negro. Es un tema que pasa en Chubut,
es un tema que pasa en Río Negro, es un tema que pasa en otras provincias. Por lo tanto, la problemática es de carácter federal y los temas que se plantean desde este grupo de personas son también de alcance nacional. Entonces, no hay manera de resolver este conflicto si no es con una persecución penal para demostrar el delito, para llevarlo a un juicio. Perdón, lo interrumpo. Sí, lo interrumpo porque lo que usted dice es muy claro, es perfecta la descripción de la situación. Pero los que lo estamos mirando desde afuera, lo que uno asiste es a que todos los órganos del Estado, la justicia, el Estado provincial y el Estado nacional, pareciera como que no dejan hacer. Digo, el fiscal renuncia, pues la fiscal renuncia porque se siente apoyada. La provincia está genuinamente desesperada. Usted manejó la provincia, sabe de qué está hablando la gobernadora. ¿Qué piensa de que el presidente, como respuesta, más allá de que manda un colectivo con gendarmes, dice que no es un problema nacional? ¿A usted como rionegrino, como exgobernador, como senador, no lo enoja? Me siento absolutamente olvidado y marginado y no tenido en cuenta. Y lo que denota esa carta del día de hoy es una falta de solidaridad absoluta por parte del presidente y del gobierno nacional. ¿Y por qué cree que lo va a hacer el presidente? Porque si uno lo piensa con sentido común... Más allá de lo que el presidente pueda pensar de la cuestión legal o leguleya de este conflicto, si hay habitantes del país, como es la provincia de Río Negro, y si hay un gobierno elegido por la voluntad popular, como es el del gobierno de la provincia de Río Negro, representada por su gobernadora, que le pide ayuda, colaboración al Estado federal, en un país federal como este, lo que uno espera es la solidaridad del presidente. ¿Y por qué cree que entonces no lo hace el presidente? ¿Hay una cuestión ideológica que le impide al presidente actuar? Yo creo que hay una cuestión ideológica que se denota en 4 o 5 hechos. La actitud absolutamente parcial del INAI, presidido por Magdalena Odarda, que ha avalado y apañado todo este tipo de circunstancias y no se ha puesto en una situación objetiva de negociación y de mediación. Se nota cuando el ministro de Medio Ambiente, Cabandier, va a un seminario hace un mes en Bariloche y plantea que en la usurpación de Mascardi va a haber una cogestión entre los usurpadores y parques nacionales. Y cuando vemos la actitud del embajador de Argentina en Chile, máxima representación en ese país de Argentina, avalando la violencia de Jones Guala. Entonces, estos hechos anteriores coinciden con la posición del presidente de hoy. ¿Cuál es? Es la de negar la gravedad del problema y la importancia del problema. O sea, ¿qué dijo el presidente hoy? Miren, es un tema de ustedes. Arréglenselo como puedan, porque es un tema de inseguridad común. No es un tema de inseguridad. ¿Hasta dónde cree? O sea, el fuego es una consecuencia de una decisión y una acción política. Que no haya muertos es hoy, lo puede haber mañana, pero cuando se pone en discusión si la nación argentina existe o no existe en la Patagonia, la profundidad del conflicto es mucho mayor que un hecho circunstancial de vandalismo o de incendio, ¿no? Beretilnec, ¿cree que esto no cambia, digamos, que este grupo de mapuches, porque tampoco son todos los mapuches, digo, que este grupo violento de mapuches continúa y sigue avanzando porque se siente respaldado por el gobierno nacional? Mire, yo creo que a partir de lo que ha sucedido entre ayer y hoy en los medios de comunicación nacionales, en este caso lo que estamos discutiendo ahora, la trascendencia que ha tomado. Y por otro lado, aclarar una cosa, Amaru, la fiscal federal de Bariloche fue respaldada por el procurador interino Casals y lleva adelante la causa y se le asignaron 4 fiscales adjuntos. El juzgado federal de Bariloche ha tomado todos estos hechos por primera vez como hechos de carácter federal. Pero tuvo que decir que renunciaba para que pasara eso, tuvo que decir que dejaba para que la apoyaran. Sí. Bueno, a partir de ese hecho, que tiene que ver más que nada... Por eso digo, pero ¿qué tiene que pasar ahora en la Patagonia? ¿Tiene que haber un muerto, como dice usted, para que el gobierno nacional reaccione? Porque parece que tuviéramos que llegar siempre al límite. Bueno, esperemos que a partir de la trascendencia y de lo que ha significado en toda la Patagonia esta actitud del gobierno nacional de hoy, el gobierno se dé cuenta de que la actitud tiene que ser otra. Pero es raro, porque, perdone, pero el gobierno intervino, digamos, primero Aníbal Fernández 2 veces le respondió a la gobernadora como que no exagere, parecía que estaba diciendo.
y que le iba a mandar, primero dijo que no le iba a mandar, después que le mandaba, después que le iba a mandar si le parecía bien, y que le mandaba, pero que igual no se queje tanto. Y después el presidente avala esta postura con una carta pública donde le escribe con afecto, además, al final, que lo marcaba hoy Maru en TN. Digo, está clara la posición, no es ambigua la posición. Y yo veo las imágenes, lo que conocemos el Bolsón, y conocemos ese club y ese lugar en donde está, es un límite, o sea, es un milagro que no haya muerto todavía. Pero ese tipo de atentados son un límite que además incluían una carta de amenaza a la gobernadora, al intendente. Sí. Bueno, lo venimos viviendo desde Mascardi, desde el Eleque para acá. Esto es una cuestión que ha pasado en los dos gobiernos, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno actual. Si usted me pregunta cuál es mi percepción de por qué el gobierno actual toma este tipo de actitudes, precisamente porque es otro de los elementos más de la famosa grieta. Es decir, parecería ser que como el gobierno anterior era de mano dura, este gobierno tiene que ser de mano blanda. Y en realidad es parte de la tragedia argentina de que nunca se termina de encontrar por parte de los partidos nacionales un punto intermedio. El punto intermedio para nosotros, ¿cuál es? Este no es un tema que tenga que ver con el gobierno de turno. Este es un tema que llegó y que va a afectar a los gobiernos nacionales y provinciales más allá del signo partidario que sean. Porque este grupo de personas que está al margen de la ley y que no reconoce absolutamente nada y que es incapaz de negociar tampoco nada, va a generar problemas para los gobiernos que sean de un signo o de otro signo. Por lo tanto, lo que esperamos nosotros es que se tome dimensión del problema. Ahora, lamentablemente, en todas las reflexiones, en todas las comunicaciones, en todos los documentos que se han hecho por parte de los rionegrinos y de los chubutenses y de los neuquinos en todos estos últimos años, no hemos encontrado la comprensión de tomar este tema como un verdadero problema de Estado y un desafío de Estado, más allá de los gobiernos que sean. Y cuando se lo tomó, terminó como terminó, ¿no? En 2017. Queremos sumar a la conversación a Gonzalo Sánchez, colega, amigo que está allí en la Patagonia, en el Bolsón. Gonzalo, buenas noches. Maru, Lu, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Buenas noches. Estás en el foco del conflicto. Sí, para los que no lo conocen a Gonzalo, lo conoce casi todo el mundo en esto, pero es un enorme especialista de toda esta conflictividad del sur. Gonzalo lleva, no sé, Gonzalo, 20 años ya, sé que vos venís recorriendo el sur y esa conflictividad. Sí, desde 2003, cuando empezamos a reconstruir la historia de los mapuches que se instalaron en terrenos de Benetton. El primer grupo, la primera familia, Rosa Nahuelquira, Tilio Curinanco, que todavía permanecen ahí. Hoy estaba chequeando que hay en los campos de Benetton hay 3 tomas mapuches activas, 3 comunidades que están viviendo dentro de esas tierras. Y lo que hoy llegamos hoy a la zona y estuvimos en Cuesta del Ternero, que es el nuevo epicentro, digamos, donde hay ahí una situación pero muy conflictiva, muy aguda, donde está parte del clan Jones Wala tomando, digamos, liderando la toma. Estuvimos hablando con la familia Jones Wala hoy, tratando de entender su posición. Me llevo como un poco de ideas así, como todavía las estoy como digiriendo, las estoy tratando de analizar. Es gente que dice que no prende fuego, lo que se prende fuego en el Bolsón, pero no termina de quedar claro quiénes son los que cometen atentados de modo sistemático. Eso te quería preguntar, Gonza, ¿quiénes cometen los atentados de modo sistemático? Digo, bueno, todo indica que los atentados fueron cometidos por gente que responde de alguna manera a la RAM, de alguna manera en sentido amplio. No se sabe, por supuesto, cuando vas a Cuesta del Ternero, la ocupación, te dicen que ellos no tienen nada que ver, que todo se hace para perjudicarlos, pero es ahí donde están también finalmente las personas que también estuvieron en las tomas de Esquel, más al sur, en las tomas de Benetton y también en Villa Mascardi. A mí me parece increíble que a lo largo de 4 años, 5 años de conflictividad, de momentos calientes, son siempre los mismos los personajes. Y es increíble que todo sucede delante de las narices de todos los gobiernos y nadie finalmente resuelve nada. Las personas son las mismas, los mismos que ocuparon en la zona donde murió Santiago Maldonado ahogado, son los mismos que ocuparon en Villa Mascardi hace 4 años ya, y son los mismos que están ocupando ahora en la zona de Cuesta del Ternero. No son desconocidos para las autoridades locales. Lo que pareciera que falta es
una suerte de voluntad política para tomar decisiones. A eso quería ir. Los que conocemos el sur hemos tenido oportunidad de cubrir notas de este tipo y comparás por ahí con lo que pasa en Chile, donde el conflicto sí por ahí es inclusive más profundo, más organizado, con más gente. Pero lo que pasa en la Patagonia, digo, con voluntad política se podría, o con capacidad, o con idoneidad, se podría resolver. Digo, no es que son hordas y hordas de argentinos que están ahí quemando todo. Pareciera que sí, Manu, pareciera que el sentido común indica lo que vos estás planteando. Ahora, quizá la situación también sea mucho más compleja de lo que parece y de lo que se ve, porque no termina de quedar claro qué tipo de apoyo tienen estos grupos que cometen incendios y ataques sistemáticos en el Bolsón y en Bariloche por parte de agrupaciones que operan desde Chile. Es concreto y es muy notorio que hay un aire de que hay algo como que impulsa, digamos, que el eco del conflicto chileno llega hasta este lado. También es muy concreto y muy notorio acá cuando uno camina por la región. Hoy estábamos en la zona de cordillera, cerca del límite con Chile, y hacíamos un relevamiento de la zona de pasos fronterizos que existen. Y es claro que hay pasos fronterizos abiertos de modo permanente. Creo que vos, Maru, lo viste incluso cuando estuviste del lado chileno. Sí, por eso recorrimos la zona de la Araucanía, que hoy, Gonza, está absolutamente militarizada. Digo, Chile está muy complicado con esta situación también. Exacto. Hay como un intercambio aceitado y latente y que se percibe y se ve. Al mismo tiempo, cuando dialogás con las comunidades que están ocupando, te dicen que es un reclamo legítimo y que ellos no cometen actos vandálicos ni de violencia, no se hacen cargo de los incendios como el que ocurrió. Ahí estoy viendo las imágenes en el Club Andino Piltriquitrón. Todavía, digo, nadie está investigando verdaderamente. Gonza, claro, cuando vos hablás, o recién está el propio Bertilnec, la sensación es muy rara porque es como, estos hechos suceden en un lugar, yo supongo que habrá cámaras, digamos, parece increíble que nunca se sabe quiénes son al final del camino. Gente que tiene la capacidad para en el medio de un lugar como el Bolsón, prenderlo fuego, dejar una carta con amenazas, hacer distintos tipos de atentados, y es como inverosímil que no se sepa quiénes son. Fueron a atacar una camioneta de la gobernadora a plena luz del día, a los piedrazos, Gonza, ¿te acordás? El año pasado. Bueno, ahí eso es claro porque el ataque a Arabela Carreras en su momento fue muy específico y quedó grabado, registrado y sabemos bien quiénes son. Claro. Acá lo que sabemos es quiénes están ocupando tierra, pero no podemos identificar todavía a quiénes están cometiendo atentados. Pero eso es claro, son como dos líneas muy evidentes. Por un lado, las ocupaciones de tierra, los reclamos de tierra. Con las comunidades que, o con la cara tapada o no, pero están ahí parados y dicen, acá estamos. Y por otro lado, quienes cometen los atentados, que las sospechas que hay, la información que hay, es que gente que está capacitada para cometer atentados y que posiblemente tenga contactos con lo que sucede del lado de la Araucanía chilena, donde hay rumores hasta de instrucción militar por parte de la FARC y cosas que son difíciles de probar, pero es todo lo que se comenta y se dice. Ahora, lo que hay, sí, más allá de todo esto que les cuento, es como una fase más aguda del conflicto por la tierra que viene sucediendo en la Patagonia desde el principio de los tiempos. Y hay una nueva generación de mapuches, o pseudo mapuches, o como quieran llamarlos, mucho más radicales. Ahí lo dejamos de escuchar a Gonza. Sí, está tratando de reconectarse. Con una sensación, hay una sensación muy latente de que es el momento, de que lo que está en Chile tiene que ser de alguna manera un impulso para tomar, digamos, acciones importantes de este lado en la Patagonia Argentina. Gracias, Gonza. La sensación que da también es esto, es que siempre frente a un conflicto la peor decisión es no encararlo, ¿no? Vos podés encararlo, como para simplificarlo, mano dura, mano blanda, pero tenés que encararlo. Sí, pero tenés que encarar bien también, porque si no también después terminás como lo que pasó con Santiago Maldonado o con Rafael Nahuel. O sea, lo tenés que hacer a tiempo y bien. Y esto, haciéndose cargo. Pero la peor de las decisiones es no hacer nada. Es no hacer nada. No sé si sigue Bertilnec para despedirlo, si está conectado. Bertilnec, la última pregunta que se la hacía yo recién a Gonzalo y me parece que es más pertinente hacérsela a usted, que es, ¿cómo puede ser que no los puedan agarrar? Digo, no estamos hablando, no debería ser algo tan complejo identificar y meter presos a los que hacen estos atentados. Primero, complementar algunos aspectos que plantea Gonzalo. Todos los hechos
de incendios que se han dado en los últimos años han sido reivindicados. Sí. Y han sido reivindicados por la RAM a través de comunicados públicos en los medios de comunicación o a través de distintos panfletos. Es decir, esto está absolutamente claro. El otro aspecto es que los conflictos de tierra que se están dando no son conflictos de tierra que sean de hace muchos años. En este lugar, por ejemplo, en Mascardi nunca existió una comunidad mapuche y en Cuesta del Ternero tampoco existió una comunidad mapuche, ¿no? Sí, Entonces, no son disputas, litigios que hayan tenido años y que no hayan podido ser resueltos. Son hechos nuevos y eventos nuevos, lo cual habla de una actitud deliberada de generar conflictos o apropiación de tierras en lugares en los cuales nunca residió un poblador mapuche en esos lugares, ¿no? Yendo a la pregunta que usted planteaba, bueno, hay distintas cuestiones. Es decir, acá está donde se enciman las dos jurisdicciones. Mascardi es una tierra federal por tratarse de parques nacionales. Sí. Por lo tanto, tramita en un expediente judicial. Los casos que tienen que ver con los incendios en la justicia provincial de Chubut o en la de Río Negro, ¿por qué? Porque se han hecho, son delitos comunes. Nosotros insistimos en esto. Es decir, esto pasa más allá de un problema de inseguridad o de un hecho vandálico. Está a la vista, Bertilnec, o sea, bueno, pero hay una responsabilidad mayor que es la del Estado Nacional a través de sus fuerzas de seguridad y a través de la justicia federal, porque abarcan más de una provincia, con lo cual no es un tema que se vaya a resolver exclusivamente en el ámbito de la provincia de Río Negro. Bertilnec, la última, bien cortito que ya estamos pasadas de tiempo. ¿Es seguro irse de vacaciones a la Patagonia este año? Digo, estamos a pasitos del verano. Bariloche es una de las zonas siempre más elegidas de nuestro país. Villa Mascardi, un paraíso, también. El Bolsón también. ¿Es seguro? Sí, están invitados ustedes y están invitados todos los argentinos, más allá de estos hechos tan dolorosos, tan desgraciados, es seguro y vengan a Río Negro en el verano. Bueno, muchísimas gracias, Bertilnec. Esto claramente... A ustedes, hasta la próxima. Gracias, buenas noches, claramente esto. Gracias a Gonzalo también. A Gonzalo a Gonzalo, que ya se ve corta, se ha quedado sin batería, está en el Bolsón, cubriendo para PPT. El domingo va a haber un informe muy importante sobre justamente quiénes son y por qué lo hacen. Conflicto mapuche, seguramente vamos a tener un episodio más porque esto no termina, evidentemente, pero la Argentina... Hablando de episodios, me voy a sentar, mira, para esto.